Cafetero, el invitado del día. El doctor Gabriel Jaime Vallejo Chufi, que es representante a la Cámara por el Centro Democrático por el departamento del Risaralda, es nuestro invitado a esta hora. Doctor Gabriel Jaime, muy buenos días. ¿Cómo está? ¿Cómo amaneció? Álvaro, muy buenos días para usted, para Germán, para Fermín, para todos los oyentes de Qué Buena y el canal Mundo Visión. Muy bien, muchas gracias. ¿Qué opina usted pues con todo esto de las vacunas, doctor Gabriel Jaime? Pues hombre, además que es increíble, que además nos dañan la noticia. Yo no sé si ustedes ya lo advirtieron. Ayer, tengo entendido, fue el primer día donde no hay fallecidos por COVID en Risaralda. Y entonces este tipo de noticias le dañan a uno esas noticias buenas. No, muy grave. Ojalá se esclarezca qué fue lo que ocurrió, porque aquí lo que no puede ser es que se nos pierda una sola vacuna para ningún risaraldense. Con los muy buenos días para nuestro invitado a esta hora de la mañana, el representante a la Cámara por el Centro Democrático acá en el departamento de Risaralda, el doctor Gabriel Jaime Vallejo Chufi. Ustedes han estado permanentemente haciéndole también un monitoreo a todo este proceso del COVID-19 en el programa Prevención y Acción. El presidente pues da a conocer diariamente, después de las 6 de la tarde, en la televisión nacional y bueno, en varios medios de comunicación, realmente lo que se ha venido haciendo, lo que se está gestionando, el avance. ¿Cuál es, doctor Gabriel Jaime, el balance que usted como congresista le puede hacer al manejo que el gobierno nacional, regional y las autoridades municipales le han hecho a todo este proceso de COVID-19 y máxime ahora que entramos ya en el proceso de vacunación? Germán, buenos días. A ver, hombre, yo lo he dicho desde prácticamente que arrancó la pandemia. Lo primero es advertir que una situación de esta naturaleza jamás no la habíamos imaginado, y ningún mandatario de ninguna parte del mundo y ningún gobierno ni nacional, ni municipal, ni departamental estaba preparado para manejar una pandemia de esta naturaleza. En ese sentido, yo creo que tanto las directrices del gobierno nacional como en el caso de nuestras autoridades departamentales, yo creo que han estado enfocadas, uno, en salvaguardar la mayor cantidad de vidas posibles. Eso pues es fundamental. Sin duda alguna la vida es esencial en la existencia de la humanidad. Y lo segundo, en adoptar medidas de protección a la recuperación económica. Yo quiero reconocerle eso, y lo he hecho públicamente, Germán. Yo creo que tanto el señor gobernador como nuestros señores alcaldes lo han hecho bien. Por supuesto, se han cometido errores, se han cometido equivocaciones, pero siempre pensando en proteger la vida de los risaraldenses y en evitar que el daño económico sea muy grande. Por mi parte, yo estoy tranquilo, creo que los ciudadanos están tranquilos con la forma en que la pandemia, la crisis sanitaria, económica, se ha manejado en el departamento, en nuestra capital, en el resto de municipios, y bueno, esperemos que esta cifra de contagios, que entre otras cosas, Germán, se disminuyó drásticamente en la última semana. Ese es un tema que yo sí quisiera que los epidemiólogos nos explicaran por qué tuvimos un descenso del 50% en el número de contagios, sumado al programa de vacunación, nos permita volver a la normalidad lo más pronto posible. Hablemos, doctor Vallejo, de su gestión en el Congreso de la República. ¿Cuál es el balance que podría presentar usted durante el tiempo y fundamentalmente en este último semestre, donde tenemos entendido pues ha intensificado lo que es la gestión en varios temas para nuestro departamento de Risaralda, que particularmente es la región que usted está representando? Así es, Germán, muchas gracias por esa pregunta, que además se lo reconozco. Usted me permite siempre en esta casa periodística y en este medio poderle contar a nuestros compatriotas risaraldenses qué hemos venido haciendo. Si mal no recuerda usted, en la última entrevista, yo le decía a usted y a los oyentes, que tenía una mezcla de emociones. Por un lado, me sentía satisfecho con el trabajo legislativo. Hemos sido juiciosos, seguimos siendo juiciosos, Germán, cumplidos, estamos de primeros, estamos en todas las sesiones, que es lo mínimo que debe hacer un congresista. Habíamos participado
digamos, con liderazgo, activamente en la construcción legislativa, que es un trabajo muy importante, pero muy ingrato, porque los ciudadanos normalmente no lo perciben. El ciudadano no percibe si ese congresista es juicioso, si ese congresista habla, interviene, aporta en la construcción de ley, si presenta buenos debates de control político. Y le pongo este ejemplo, Germán. Hace en octubre, septiembre-octubre del año pasado, cité un debate, yo era el único citante, de un debate de control político al superintendente de notario y registro por dos temas. Uno, por un incremento injustificado en los derechos registrales en las oficinas de instrumentos públicos que se viene dando desde el año 2016 a la fecha, y dos, por el sistema Bachué, que es el sistema que había preparado la superintendencia para modernizar el sistema registral. Yo tenía preocupaciones de que el contrato que iba a modernizar el sistema venía con muchos problemas y lo denuncié públicamente, Germán. Eso fue en septiembre del año pasado. Dije, mire, revisen esto, aquí esto huele mal, el tema del sistema Bachué. Y fue tan importante ese debate de control político, doctor Germán, que en octubre liquidaron el contrato. Y ahí le estoy pidiendo yo a la Contraloría General de la República que investigue, porque aquí no solamente se perdió una plata, sino que la corrupción más grande es que nuestro sistema registral todavía está en unas falencias muy grandes, no nos permite estar en línea en todas las oficinas de instrumentos públicos. Entonces, en el tema legislativo, Germán, seguimos trabajando, estuvimos en ley de turismo, nosotros, este congresista fue el que presentó, por ejemplo, la exención de los tiquetes, del IVA a los tiquetes aéreos. Este congresista, este equipo de trabajo con el senador Alejandro Corrales, presentamos la extensión del programa de apoyo al empleo formal. Usted puede ver ahí la proposición para que en el sector turístico no fuera el 40%, sino el 50% de un salario mínimo. Este congresista, de la mano del senador Alejandro Corrales, presentamos la proposición para que hubiera exención del impuesto al consumo durante todo el año 2021 para que nuestra industria gastronómica de bares se pudiera recuperar. Entonces, Germán, venimos trabajando y bueno, nuestro proyecto de ley de emisoras comunitarias y de canales comunitarios, que esa fue la primera ley de la República que nos aprobaron. Yo no sé si usted, cuando fue congresista, le generó la misma emoción que una ley de la República, Germán, de autoría nuestra, pues salga aprobada y sancionada por el presidente de la República, aprobada por el Congreso, sancionada por el presidente de la República. Esa ley benefició a más de 365 emisoras comunitarias, les permitimos que les exoneraran un tema de intereses, de multas y de derechos y unas sanciones que tenían por temas de derechos de autor. Y termino para culminar esa pregunta, en el tema de gestión, que yo también se lo dije a usted con franqueza y a los oyentes, que yo sentía que veníamos perdiendo el año, que ahí nos faltaba mucho. Pues hombre, empezamos a enfocarnos en el tema de gestión, decirle que el presupuesto para el 2021 ha sido el presupuesto con mayor incremento en la historia, por lo menos en la historia reciente, el presupuesto general de la Nación para Risaralda. Tiene que ver mucho el hospital de cuarto nivel, que nosotros desde la formulación del Plan Nacional de Desarrollo incorporamos la bancada de congresistas y que el señor gobernador Víctor Manuel Tamayo se echó al hombro. Ese es un proyecto de 600.000 millones de pesos, de los cuales ya están garantizados para este año en el presupuesto general de la Nación 200.000 millones de pesos. Culminamos el tema del gas domiciliario para Mistrató y Pueblo Rico. Germán, qué satisfacción tiene uno como congresista cuando impacta la vida de 1.100 familias, tanto en Mistrató y 1.100 familias en Pueblo Rico, que no tenían gas domiciliario. Dos municipios que no tenían gas domiciliario en el departamento de Risaralda, entre otras cosas, los dos municipios con mayor pobreza multidimensional. Pudimos gestionar los recursos para terminar la vía Pereira-Quibdó, una vía con más de 10 años de atraso, 13 años de atraso. Ya el director del INVIAS vino la semana pasada, yo he ido a Santa Cecilia creo que 3 veces en menos de 2 meses, a Pueblo Rico 5 veces en los últimos 6 meses, y hemos visto cómo arrancó la pavimentación, la terminación de esa vía, 32.000 millones de pesos que logramos gestionar para culminar el tramo Irra-Quinchía,
que era fundamental para cerrar el circuito. Y este fin de semana estuve revisando el tema Puente Umbría-Guática, ahí hay un pedacito de 3 kilómetros, conseguimos cerca de 20.000 millones de pesos para culminar ese tramo, sumado a las intervenciones de las vías rurales. Usted sabe, Germán, que los campesinos, que son la gente más buena de este país, no hay alguien más bueno que un sector agropecuario y un campesinado colombiano, piden siempre muy poquito. Solamente yo digo que piden dos cosas: vías terciarias y mejoramientos de vivienda. Nos echamos al hombro el tema de vías terciarias. Hoy los 14 municipios de Risaralda tienen intervenciones en vías terciarias por parte del gobierno nacional. Y yo espero hoy, doctor Germán, darle una noticia a los risaraldenses. No se la puedo chiviar todavía, pero créame que hoy, después de un par de conversaciones que debemos tener en el transcurso del día, vamos a anunciarle a los risaraldenses el programa, después del programa de Colombia Rural, el programa más importante para mantenimiento de vías rurales y terciarias que yo creo que hemos tenido en los últimos años. Entonces, eso ha sido parte de las gestiones, doctor Germán, en este ejercicio tan complejo de la política, pero bueno, lo seguimos haciendo con el mismo amor, la misma pasión, desde el primer día que tomamos la decisión de hacer política. Doctor Vallejo, bueno, cuando usted habla, claro, yo tuve esa experiencia de uno sacar una ley y que la sancione el presidente. Eso pues genera satisfacción, quizá emoción, pero cuando a veces esas leyes no se cumplan, sino que quedan ahí en los anaqueles del Congreso, y le voy a comentar una, por ejemplo, la ley 828 de 2003, de los 40 años de la Universidad Tecnológica de Pereira, hicimos asignar, la doctora Marisabel Mejía me acompañó mucho en esa tarea, e hicimos aprobar esos recursos. Y nunca cumplieron, nunca le entregaron esa plata a la tecnológica, que porque sí se la entregaban, la ley también dice que nunca le pueden disminuir los recursos a una universidad pública. Entonces eso equivaldría a que se los dan en esa ocasión, pero de ahí en adelante en el presupuesto tenían que seguírselos dando. Y por ese motivo, que por afectar mucho el presupuesto nacional, nunca se los dieron. Pero claro, que esas leyes pues hay que hacerles monitoreo y hay que hacerles seguimiento. No me quedó muy claro, doctor Vallejo, el tema de los tiquetes aéreos, lo del IVA. ¿Eso se logró? ¿En este momento ya no le cobran el IVA a los tiquetes aéreos? ¿O cómo quedó realmente eso que nos comentó? Doctor Germán, en la ley de turismo que vamos a aprobar en el periodo legislativo anterior, hubo una disminución del IVA al 5%, no exención, de pronto me pude haber equivocado, una disminución del IVA del 19% que pagaban los tiquetes al 5%. Entonces, esa reducción del IVA pues tiene un impacto directo en la tarifa de los tiquetes aéreos y que ya está en vigencia. Si usted puede mirar hoy, la tarifa del IVA de los tiquetes aéreos es del 5%, lo cual, vuelvo y repito, nos ayuda a generar la reactivación del sector turístico, que yo también se lo tengo que confesar, Germán. Yo tengo una gran preocupación por nuestro sector turístico, nuestros restaurantes, nuestros hoteles, todavía uno siente que no han despegado, y necesitamos, el sector turístico es un gran jalonador de recursos, especialmente porque redistribuye el recurso en muchos sectores o subsectores de la economía. En el caso de los tiquetes aéreos, logramos esa reducción del IVA que, vuelvo y repito, beneficia a millones de colombianos que utilizamos el servicio de transporte aéreo. Doctor Vallejo, pero muy bien el descuento en el IVA, pero usted y yo sabemos que las aerolíneas cobran los tiquetes a lo que les da la gana. Entonces lo que dejan de percibir ahí, aunque ese IVA no es de ellos, tienen que darlo, así sea el 519, tienen que transferírselo al Estado. Pero digamos, ellos abusan en el tema de las tarifas, los ponen ahora, por ejemplo, en pandemia, recuerde que se pusieron los tiquetes impresionantemente caros. Y también se da, ¿hay ustedes que han logrado ahí regular o vigilar? Mire, doctor Germán, yo coincido con usted que a veces uno tiene o tiende digamos, a la sensación del abuso en materia tarifaria de las compañías aéreas. Hay que hacer dos reflexiones importantes. Uno, decirle, y eso lo hemos hecho nosotros permanentemente en los debates de control político, exigirle tanto a la Aeronáutica Civil como a la Superintendencia de Puertos y Transporte la revisión y el control estricto de esos abusos que cometen a veces las compañías aéreas. Pero lo segundo, Germán,
recuerde algo, nuestra política en Colombia es de libertad tarifaria. La libertad tarifaria es la mejor manera de regular una tarifa porque necesitamos promover la competencia. Yo le digo, ahorita uno puede mirar tarifas Pereira-Bogotá en las diferentes aerolíneas que por fortuna aterrizan en nuestras ciudades, y usted encuentra multiplicidad de tarifas. Yo hace 15 días encontré una tarifa Pereira-Bogotá de cerca de 80.000 pesos un solo trayecto, 90.000 pesos un solo trayecto. ¿Eso por qué se da, Germán? Y es por la libertad tarifaria, por el mercado, por la competencia. Cuando usted mira los destinos, doctor Germán, en donde hay mayor abuso de la tarifa, son destinos en donde hay una sola aerolínea, que abusa de su posición, llamémoslo, de monopolio o monopólica, ¿cierto? Por eso es tan importante promover la competencia en el sector aéreo. La mejor manera de regular las tarifas aéreas no solamente es tener ahí un policía al lado con la superintendencia o la aeronáutica, que entre otras cosas tiene un problema, y es que la aerolínea se puede aburrir y se va, y nos mete a los colombianos en unos problemas. Imagínense una aerolínea que diga, no, sabe que aquí es que friegan mucho, yo más bien no presto el servicio. No, lo mejor que nosotros debemos hacer es garantizar la competencia. Este congresista de la República, usted puede ver mis intervenciones en los diferentes debates de control político, en los diferentes debates sobre leyes que afectan al sector aeronáutico. Defiendo de a capa y espada el libre mercado en temas de transporte aéreo, porque soy testigo de lo que implica que varias aerolíneas vayan a un destino. Lo que sí no puede ocurrir es que las aerolíneas se pongan de acuerdo para cobrar una tarifa, porque eso se llama cartelización, prohibida por la ley, castigada penalmente y castigada administrativamente. Doctor Vallejo, con el saludo cordial, bueno, lo felicito porque ya hay gestión, porque estos años había transcurrido como buen abogado en la defensa del buen nombre de su jefe político, pero bueno, lo que ha anunciado, ¿quién es mi jefe político? Lo que ha anunciado de los recursos para la vía al Chocó, que eternamente, Germán, a esa vía es como un barril sin fondo. Eso le meten plata, le meten presupuesto y la vía sigue siendo lo mismo. ¿Eso cuándo llegará? ¿Cuándo se hace realidad? Porque a veces las promesas que se hacen tampoco las creo mucho, porque casos se han visto, doctor Vallejo. No, Fermín, muy buenos días para usted. Una aclaración muy grande. Digamos que me gustaría que nos contara cuál es, según usted, mi jefe político, y segundo, yo no solamente defiendo, digamos, el honor de cualquier colombiano, incluyendo políticos colombianos, sino que defiendo unas tesis en las que creo. Con relación al tema y se me olvidó un punto importantísimo en la pregunta que me hacía Germán, que anunciamos a principios del año, y es el anuncio, Germán y queridos oyentes, Fermín, Álvaro, de la construcción de un centro de formación en la Virginia Risaralda. Esto va a ser fundamental para el desarrollo del occidente. 20 municipios, 10 de Risaralda, 12 de Risaralda, 3 de Caldas y 3 del Valle, se benefician de este centro de formación, una inversión de 45.000 millones de pesos. Fermín, no, lo de la vía ya usted puede ir y puede ver cómo la están interviniendo, son 220.000 millones de pesos. Ahora, yo sí lo que tengo que recordarle a los oyentes es que el gobierno de Juan Manuel Santos abandonó por completo la vía. ¿Sabe qué nos dejó Juan Manuel Santos, querido Fermín? El puente Limones ahí antes de llegar a la Marina. Ese es el recuerdo que nos dejó Juan Manuel Santos, ese elefante blanco y ese monumento a la corrupción que se generó por el Fondo de Adaptación del gobierno anterior. Nosotros, en estas enormes dificultades que tenemos desde lo fiscal, enormes dificultades, logramos concluir, por lo menos garantizar los recursos. Es que ya están los recursos, ya está el contratista, ya arrancó la intervención. Fermín, si usted va hoy ahí en esos tramos tan malos entre la Marina y Apía, por ejemplo, usted ya ve hoy intervención de la vía. Si usted va hoy a Santa Cecilia, usted empieza a ver unos movimientos entre
entre Pueblo Rico y Santa Cecilia. Entonces, no, esto no es carreta, esto es realidad. Ya hoy hay intervención de la vía, está el contrato firmado y está en ejecución. Lo que tenemos que vigilar nosotros es que el contratista lo haga bien y pueda culminar la obra en el tiempo previsto. Se comenta en los tinteros, doctor Vallejo Chufi, que usted posiblemente no volvería a aspirar. No, doctor Fermín, mire, yo le confieso que el año pasado, que fue un año muy difícil, pues empezando que fue un año de pandemia, muchas preocupaciones con el país. A mí me preguntaban y les decía, hombre, mire, yo hoy no estoy pensando en campañas políticas. A mí, como colombiano, en medio de este problema tan grande que es la pandemia, me hablan de campañas políticas. Si a mí me hubieran preguntado, si yo soy un ciudadano y me dicen que es que X o Y persona está empezando a aspirar, yo lo mando para la porra. Pero en diciembre, Fermín, luego de un fallo favorable que tuvimos por parte del Consejo de Estado, 2 demandas que, en mi opinión, además se habían interpuesto con mezquindad, con sevicia, que querían dañar mi nombre, 2 demandas que las sacamos favorablemente, y aproveché ese momento para, desde Santa Cecilia a Risaralda, ahí desde el puente sobre el río San Juan, decirle a los risaraldenses que luego de un momento de reflexión, de sentarme con mi familia, he tomado la decisión de anunciar mi aspiración nuevamente al Congreso de la República. Obviamente esto queda en manos, primero de Dios y segundo del pueblo risaraldense, bueno, y del partido, que obviamente es el que al final termina decidiendo si le da uno o no le permite o no participar en política. Pero si no, Fermín, aquí ya no hay duda alguna, pues seguimos visitando las comunidades, como lo hemos hecho desde el 7 de diciembre del año 2017, que fue la fecha en que nos inscribimos como candidatos al Congreso de la República, y pues estamos intensificando aún más para poder conocer de primera mano las necesidades de la comunidad y también tratar de gestionar y llevar las soluciones que en las manos de uno puedan estar para mejorar las condiciones de vida de ellos. Pero sin duda alguna, hoy le anunciamos a los risaraldenses que nuestra aspiración sigue más firme que nunca, de la mano con el senador Alejandro Corrales, que también va a aspirar al Senado de la República. Eso le iba a preguntar, doctor Vallejo, por el doctor Corrales, porque es que me acuerdo muy bien cuando ustedes estaban en campaña, aquí tenemos las grabaciones, cuando ustedes anunciaban y decían que era solamente un periodo que iban al Congreso de la República. Les dije, y ahí está grabado, que cuando uno llega al Congreso, el olfato del poder es cosa bastante alta, ¿no? Y que allí cuando se respira poder y cuando se ve la oportunidad de ser útil a la sociedad, no solamente de su departamento, sino a nivel nacional, pues eso amaña, eso digamos, se vuelve tentador, se vuelve casi que una forma ya de proyecto de vida, continuar en el Congreso de la República. Yo vi a muchos y escuché a muchos decir exactamente lo mismo, pero cuando ya se está allí, no caramba, es que el pueblo me necesita, no, es que hay que seguir con esta tarea. Y no lo digo solamente por ustedes, sino porque es que es en términos generales lo que viví durante todos los 12 años que estuve en el Congreso de la República. ¿En qué queda eso que ustedes dijeron en esa época? ¿O eso hace parte de la dinámica política que siempre es nuestra defensa? Es que ningún negocio ni ninguna empresa, Germán, le da unos 34 millones de pesos al mes. No, pero mire, yo para contestarle a Fermín esa pregunta que hace, que yo sé que tiene indignación a usted y a muchos colombianos, pero quiero decirle lo siguiente, Germán, y usted puede verificar los audios. Lo primero es que nosotros siempre fuimos claros que estábamos pensando, por supuesto, en este periodo legislativo, que hay que terminarlo bien, ¿cierto? O sea, digamos que además, entre otras cosas, nada garantiza que volvamos al Congreso de la República. Lo segundo, siempre, y se lo digo porque lo hacíamos en nuestras correrías de campaña política. Nosotros hablábamos siempre, inclusive promoviendo que un congresista no pudiera estar más de 2 o incluso 3 periodos máximo. Eso es parte de la política que nosotros hemos promovido. Yo sigo creyendo que aquí se requiere una renovación política, pero yo se lo digo con franqueza, Germán, y me gustaría escuchar el audio, se lo pido que por favor lo pueda ubicar, porque yo sí quisiera dar esa aclaración. Nosotros siempre lo que hablamos fue,
varias cosas. Lo primero, que a nosotros no nos interesa pensionarnos ni jubilarnos como políticos, ni más faltaba, Germán. Mire, este es un trabajo que implica un enorme sacrificio familiar, personal, del proyecto de vida profesional que uno tiene. Usted lo sabe, yo era abogado, trabajé 17 años en el sector privado, disfrutaba enormemente mi trabajo, yo cerré mi oficina. Entonces, eso es un primer punto. Nosotros no vamos a jubilarnos como políticos. Segundo, nosotros siempre hablamos de tener un máximo de 2 periodos, promoviendo inclusive al interior de las reformas constitucionales que se requieren para poner esa limitación de la renovación de política. Por eso le agradecería, no sé si en este programa, pero sí en otro, que habláramos de ese audio, porque si fue así, hombre, yo sí se lo digo que quiero escucharlo y le cuento una cosa. Si eso fue así, me pone usted a pensar, porque normalmente cumplo la palabra. Ahora, vuelvo y repito, esta es una decisión que yo tomé en un ejercicio interno con la familia. Y con relación al tema de lo que dice Fermín, no, Fermín, mire, yo en eso sí, déjeme decirle que ese comentario no se lo puedo admitir frente a mi persona, Fermín. A mí lo que me mueve no es el dinero que me pagan los colombianos, que entre otras cosas, por supuesto, me alcanza para vivir muy bien, yo lo digo, pero esa no es mi motivación. Los que realmente me conocen a mí saben que mi motivación es el servicio a la comunidad. Y sí, usted habla de 34 millones de pesos, pero a usted se le olvida mencionar cuántos son las retenciones en la fuente, cuántos son las retenciones en la seguridad social, cuánto vale hacer política. Al final no son 34 millones de pesos, Fermín. Yo le puedo mostrar mi desprendible de nómina, se lo puedo mostrar, y le puedo mostrar cuánto me llega realmente como congresista, como también le puedo mostrar que mis ingresos como abogado eran mayores como congresista. Claro, lo que pasa es que yo no robo, Fermín, lo que pasa es que yo no pido comisiones en los contratos, lo que pasa es que yo no hago negocios con el Estado. Entonces aquí lo que pasa muchas veces, y lo digo también con claridad, es que quieren dañarle la reputación a los congresistas, quieren dañarle la reputación a la institucionalidad, pero se les olvida la importancia de lo que implica un Congreso de la República. Entonces, yo reconozco que el sueldo de un congresista comparado con un salario mínimo es una exageración. Ahí hemos promovido 5 proyectos de acto legislativo para congelar el salario de los congresistas. No ha sido posible. En el gobierno del presidente Uribe, que a usted no le gusta, Fermín, y que usted es su contradictor y detractor político, el presidente Uribe en el año 2003, yo creo que Germán se debe acordar de eso, sacó un referendo constitucional, lo sometió a voluntad popular, 2 artículos: 1, reducción del Congreso; 2, limitar el ingreso de todo funcionario público a 25 salarios mínimos. El pueblo colombiano no lo aprobó. Entonces, hombre, yo sí creo que las discusiones aquí deben hacerse de manera estructural, es mi opinión, para revisar a ver cómo estas brechas, indignación, también lo he dicho públicamente, Fermín. Yo creo que a los servidores públicos, en el caso de las corporaciones públicas, no nos deberían ni siquiera pagar sueldo, ni a los concejales, ni a los diputados, ni a los congresistas. Claro, nos deberían permitir trabajar, porque entonces ¿de qué vivimos? Pero bueno, esa es una discusión filosófica que yo creo que esa es una utopía, pero la tengo que decir porque es la forma de pensar. Doctor Vallejo, sabe que ahora que lo escuché decir que si va a escuchar el audio lo va a pensar, porque usted sostiene la palabra. Yo también lo voy a pensar. Yo creo que no voy a pedir esos audios, porque no se trata de eso, no se trata. Yo simplemente hacía remembranza a eso que decíamos en esa época, pero me parece que ustedes lo han hecho bien. Déjeme decirle primero esto. Ahí me parece que ustedes lo han hecho bien, y esto hay que decirlo con franqueza, y uno que estuvo en el Congreso sabe quién es juicioso y quién no es juicioso, y yo creo que Risaralda necesita de personas como ustedes, como usted y el senador Corrales, que se han aplicado, que obviamente es la obligación, el deber de cada congresista ganarse bien el sueldo y mostrar resultados, pero yo sé que eso no lo hacen todos. Así que ese tema lo quisiera dar por agotado y desearle el mejor éxito para que continúe en la Cámara, porque creo que se lo merecen, y eso lo digo pues sin ningún acto de la monería, porque no tengo aquí ni obedece a qué, sino que creo que es lo justo, porque ustedes han sido juiciosos, aplicados, han tratado de ser independientes en medio de todo un partido político que es exigente también,
que llaman a la disciplina, pero que ustedes han sabido también en su momento apartarse en su comentario, en su crítica al mismo gobierno, al mismo Álvaro Uribe, al mismo presidente Duque. Así que esa campaña, pues nos teníamos noticia que ustedes no iban a aspirar más, que iban a estar en el alto gobierno, en un cargo importante, pues ya esta entrevista ha servido para desvirtuar y usted nos ha anunciado hoy públicamente a través de este medio que continúa en decisión que tomó con su familia y con sus personas cercanas, que continúa en la Cámara de Representantes. En ese sentido no tengo sino que desearle buen viento y buena mar y que continúen porque creo que ustedes lo han hecho bien. Estaba recordando, Germán, y yo creo que ellos no pusieron plazo. O sea, me acuerdo es que ellos dijeron que la idea era no quedarse mucho tiempo, pero no creo que hayan puesto que este año, esta legislación y no más. Me parece que por ahí fue encaminada No, yo sí tengo... Te agradezco, y te agradezco enormemente, por supuesto, y más por provenir de una persona como usted, se lo agradezco enormemente. No, y en aras de, entiendo, pues para no generar la discusión, simplemente quiero hacer claridad que nosotros, creo que lo acaba de decir Fermín, nosotros siempre hemos hablado y hablamos en campaña, porque me acuerdo muy bien, Germán, nosotros en las intervenciones que hacíamos en campaña era decir que máximo 2 periodos, o sea, se lo digo con franqueza, y eso sí, que esta grabación sí hay que tenerla a la mano, porque créame, Germán, y yo lo entiendo, por supuesto, el servicio público es apasionante, Germán, es apasionante. Usted que estuvo en el Congreso de la República, y uno a veces siente que le quedan muchas cosas en el tintero. Yo hoy tengo muchas frustraciones todavía, tengo muchas frustraciones, y uno dice, hombre, qué buen otro periodo para aportarle al país, ¿cierto? Pero también soy consciente, Germán, del sacrificio que esto implica para la familia, del sacrificio que implica desde lo personal. Por eso la necesidad de tener rápidamente esas canteras, esas divisiones inferiores de nuevos líderes, Germán, en el que uno le pueda entregar a una persona o a unos jóvenes o a alguien que quiera continuar con esto, porque sin duda alguna el poder desgasta en todos los sentidos, empezando por el sacrificio familiar que esto implica, Germán. Bueno, doctor Gabriel Jaime Vallejo, pues mucha suerte, la verdad, adelante y gracias por acompañarnos en esta mañana aquí en el informativo del Eje Cafetero. No, Álvaro, a ustedes mil gracias, a todos los oyentes, a Jonathan allá en la cabina, que ustedes siempre son tan deferentes conmigo, permitirme estar aquí conversando, y bueno, esperemos que este año, que va a ser un año muy difícil en lo económico, podamos solventarlo de la mejor manera. Aquí tenemos muchos retos y estamos aquí capoteándolos y tratando de aportar cómo mejorarle y ayudarle a mejorar la condición de vida a millones de colombianos que hoy están en una situación muy, muy, muy complicada. Sí, señor, son las 7 de la mañana, 40.